hablamos siempre de sostenibilidad, ahora empezamos a hablar de resiliencia. No sé si son la misma cosa, si son conceptos demasiado contradictorios, si son conceptos entre los que puede haber incluso alguna polémica, ¿no? O alguna diferencia de interpretación. En todo caso, lo que nos importa mucho en esta sesión es que cumplamos con uno de los objetivos que nos hemos propuesto para esta edición, que es ir más allá de los edificios, para hablar de territorios, para hablar de ciudades, para hablar de entornos urbanos, rurales y de infraestructuras también. Así que cuando quieras, Agustín, este es el tiempo que tienes. Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos premios son unos premios interesantes, singulares, llevan esta trayectoria. También el Instituto de la Construcción de Castilla y León también es un instituto que yo creo que también tiene una labor desde hace mucho tiempo, colabora en otras instituciones. Aquí veo muchas caras de amigos, algunos caras no veo, ojos de amigos, y en algún momento ha habido algunos que me ha sorprendido tanto en el tiempo que me han pedido reconocer a otros, ¿no? Luego pediré disculpas. Entiendo que esto es una invitación, pues un poco porque soy amigo de algunas personas, porque yo creo que aquí en Castilla y León, digamos que en la escuela de arquitectura, en la propia institución, en la propia, las consejerías, hay gente suficiente como para tratar el tema. Incluso algunos que ahora os animaré a que tratéis con este tema, ¿no? Bueno, tampoco. Bueno, nos encontramos ahora en un momento, los ha señalado hace un momento, complicado e interesante, ¿no? Hay un momento en el que el plan de resiliencia y transformación pues ha aparecido una oportunidad de modificar nuestro funcionamiento en general, en todas las dinámicas del constructo industrial, económico en el que nos encontramos, intentarlo conducir a otro sitio. Y más concretamente, pues en el caso de muchos de los que estamos aquí, pues que gran parte de esos fondos se van a dedicar o se pretende dedicar a la rehabilitación de los edificios. Hay que señalar que ese plan de recuperación y resiliencia no es, digamos, tiene algunas sombras, ¿no? Tiene algunas sombras porque podemos decir que tiene una visión optimista, aún propia de un momento en el que no se tenía una visión de los límites del planetarios, ¿no? Hago aquí referencia, yo creo que a unos compañeros que yo no sé si son conocidos por todos, el grupo de Economía, Ecología y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, que está liderado creo que por Óscar Carpintero, que es economista ecológico y que hace un informe señala los límites en los que nos encontramos, ¿no? Son unos expertos en análisis de la economía ecológica y los límites biofísicos. También hay que señalar que pese a que tenemos la necesidad, nos cuesta mucho trabajo, digamos, resolver el problema, ¿no? Porque según los acuerdos firmados en la COP26 la semana pasada, ¿no? No hemos conseguido cerrar nuestros acuerdos para llegar a un límite del 1,5, que es el límite tolerable de subida de las temperaturas sobre el periodo preindustrial. Y estas estimaciones, que coinciden, por ejemplo, con las que hace también el grupo GET de Valladolid, nos va a llevar a un 2,7, ¿no? Hay una paradoja que gran parte de la instalación que queremos hacer para resolver los problemas, pues nos lleva, o sea, toda con la energía verde necesita grandes fuentes de energía y está la paradoja de que si sustituimos la totalidad del consumo por energía verde, tenemos que consumir un montón de energías fósiles y no cumplimos los objetivos de reducir las economías fósiles. Ahí tenemos una paradoja que yo creo que tenemos que ser capaces de resolver, ¿no? Tenemos la experiencia de los años 70, ¿no? En las que fue capaz de reconstruirse la economía industrial en un marco de reducción del consumo de energía, ¿no? Pero bueno, entrando más en la parte que tiene que ver con la ciudad, también en el último año, los últimos 2 años, se ha puesto de moda pues la ciudad del cuarto de hora,
digamos, como una solución, ¿no? Una solución al problema de la ciudad, ¿no? Es digamos que es una idea que hemos acariciado hace mucho tiempo, ¿no? La ciudad de proximidad, los arquitectos, los urbanistas, pero en este caso ha sido pues el éxito de la campaña electoral de Ana Hidalgo, que lo ha convertido en una imagen simpática, en una imagen que parece ser que es la que nos puede resolver gran parte de nuestros problemas, ¿no? Porque parece que para algunos lleva implícita la reducción del consumo, ¿no? Lo que pasa es que esta ciudad del cuarto de hora tiene dos visiones. Tiene la visión digamos, no sé cómo llamarla, si gentrificadora, optimista, puntero láser. Por ejemplo, en esta portada del suplemento del País de la Buena Vida, pues es una imagen optimista, ¿no? Con zapatitos rosas, un brunch, ¿no? Unas magdalenas, pero a la vez, el año pasado descubrimos que la ciudad de proximidad estaba más relacionada con la posibilidad de que unos vecinos a otros apoyasen en aquel momento de la pandemia en la que había gente que no tenía que comer, ¿no? Tenemos esas dos visiones que tenemos que hacer confluir o juntar, que es solucionar la ciudad que tenemos con los recursos mínimos que sean imprescindibles. Yo es que no sé si soy muy partidario del urbanismo táctico tal y como se concibe, ¿no? Como una especie de solución, un poco de soluciones ópticas múltiples en el espacio. La concepción me parece bien, pero quizá... Y al mismo tiempo resulta que en esa ciudad que estábamos haciendo estaban las colas, no del hambre, sino de la solidaridad, ¿no? O sea que tenemos ahí, en principio, tenemos esa dinámica, tenemos una ciudad que se nos desarrolla, que nos gentrifica, y otra que sigue acumulando pues problemas, ¿no? Unos que no les... aunque les suba la luz, el recibo de la luz, bueno, es una molestia, y otros que la subida del recibo de la luz se convierte en crítica porque van a tener que dejar de tener recursos, digamos, a tener reducción de los recursos de los que disponen simplemente para alimentarse o mantener la casa a calefacción. Claro, esto además se suma a lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que hay algunas visiones optimistas que no tienen en cuenta que parte de nuestros cuellos de botella están ya, hemos llegado, ¿no? Ahí tenemos, pues eso, la estimación del incremento de las temperaturas debido a si seguimos incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, que no deja de ser un residuo, tan residuo como los residuos que vemos aquí de construcción, ¿no? Yo creo que ahí hay los arquitectos, los urbanistas, la gente que se dedica a la construcción, tenemos una tarea por delante en la estimación de todo eso, ¿no? Yo me acuerdo en un trabajo que hicimos sobre el impacto físico del crecimiento de un plan parcial y, claro, a nadie nos acordamos, pero si tiene una plaza de aparcamiento subterránea, resulta que esa plaza de aparcamiento tiene unos 30 metros cuadrados, que viene a ser pues una cuarta parte del volumen, ¿no? Simplemente de tierras. Pero es que llegamos a descubrir que había planes parciales que sumando la llevada de tierra, salida de los garajes, más toda la construcción del plan parcial, el volumen superaba el volumen de los edificios construidos. Ya no es un problema solo de volumen, sino es un problema de que eso va a algún sitio, crea grandes problemas y nos crece. En cualquier caso, en esa dinámica tenemos de nuevo fuerzas que van en direcciones opuestas, ¿no? El crecimiento de la logística, ¿no? Esta logística de llevar las cosas a las casas, que no solamente llevas cosas a las casas, que nos crea un problema nos crea un triple problema, nos crea un problema de furgonetas que ocupan la ciudad, de comercio local de que desaparece, pero también de grandes instalaciones logísticas que vuelven a ir en la dirección que queríamos contraria en el modelo. Y luego al mismo tiempo pues tenemos los barrios, ¿no? Aquí el barrio de Pajaritos, que es un barrio que hay que rehabilitar en lo físico y que hay que rehabilitar también en lo social, ¿no? Porque aparece como barrio vulnerable y esto es la ciudad, ¿no? La ciudad es la gran olla en la que se producen todos estos mecanismos y todos estos problemas. Claro, la ciudad entendida como algo
que era todavía continuo, la ciudad de los 15 minutos, pero ya vemos que las fuerzas son contrarias. Seguimos creando elementos logísticos exteriores, seguimos dejando grandes aparatos, que seguimos permitiendo o aceptando que un número significativo de ciudadanas y ciudadanos vayan a vivir fuera, en estructuras de baja densidad. No, la baja densidad en sí misma no sería un problema. La baja densidad, el problema es la articulación con el resto de la ciudad y lo que en sí misma contiene, ¿no? Porque la ciudad, claro, se asienta sobre dos lógicas, ¿no? La lógica de la producción próxima, ¿no? Y también la lógica de que no es ajena a los grandes problemas o los ciclos de la naturaleza, ¿no? Ciclos extremos, ¿no? Cuando hay una inundación, ¿no? Pero ciclos constantes, ¿no? Que son pequeños problemas que estamos eludiendo e intentamos resolver de una manera, no sé. Bueno, esto ocurre sobre una ciudad construida que hemos heredado, ¿no? El polígono industrial o la rehabilitación aquí en Valladolid, que aunque estemos en ello, de nuevo las tendencias aparecen de nuevo las tendencias contrarias, ¿no? La gentrificación, ¿no? Apartamentos turísticos Plaza Mayor, ¿no? A 2 pasos de la Plaza Mayor, ahí viviría antes alguien, ¿no? Algún primo de los que están presentes en la sala, alguna tía, ¿no? Alguien así, ¿no? Y tendría incluso un frutero o un panadero debajo. Y una forma de ver la edificación que es la que aquí se intenta remediar, ¿no? Ya que vamos a construir, que se construya con el menor impacto posible. Frente a todos estos problemas globales, en el año 2015, como señala el consejero, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estas cartas del tarot, ¿no? que nos permiten, digamos, hacer juegos con ellas múltiples. No son solo 17 objetivos, ¿no? Si uno se lee los objetivos, resulta que cada uno ya tiene un desarrollo más completo, más complejo, ¿no? que deberíamos en su éxito gráfico puede que tengan parte de un problema, porque la gente se queda en el éxito gráfico y no entra mucho a leer lo que dicen debajo, ¿no? Se queda solo con el nombre y el color y dice, pues ya lo tengo resuelto, ¿no? Tienen más debajo de lo que aparece directamente en lo escrito, ¿no? Ya se ha señalado antes que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 11 es lograr que las ciudades y asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Bueno, me estaban preguntando por la palabra resiliente, pues ahora ya veremos, ¿no? Claro, en el año 2016, tras la aprobación de la Agenda 2030, UNHABITAT reunió Hábitat 3 en Quito. No sé, no me acuerdo de haber visto a nadie de los que están en la sala allí. Y entonces fue una manera de acoplar la Agenda de Naciones Unidas a la dimensión urbana. Hemos de decir que hay muchos críticos a la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Tiene de nuevo un punto 11 en el que compartimos el ideal de una ciudad para todos, de todos los habitantes, en las que los asentamientos urbanos, ciudades y asentamientos urbanos, ya empieza a ver ahí, sean seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. Antes alguien preguntaba si resiliencia y sostenibilidad era la misma cosa o no. Aquí por lo menos para el que tachó o no tachó en esto de Naciones Unidas, creo que es una especie de pesadilla, ¿no? de documentos en distintos idiomas que se tachan, que no se tachan, que se mezclan, que se van pactando trozo por trozo, ¿no? Y no se sabe si alguien pensó que resiliencia y sostenibilidad eran cosas distintas o como aparecían en 2 documentos se sumaron. O sea, tampoco hay que buscar en los documentos de Naciones Unidas una estructura lógica, ¿no? Es total, ¿no? Bueno, lo que sí es curioso es que iba a aparecer el concepto de derecho a la ciudad, pero no apareció. Pero aunque no apareció, se dijo que era para consagrar el ideal conocido como el derecho a la ciudad. No existía el derecho a la ciudad como una construcción posible, no inmediata sobre las ciudades, sino como un derecho a largo plazo, ¿no? Que se tendría que basar en estas dimensiones:
seguridad, sanidad, accesibilidad, asequibilidad, resistente y sostenible. O sea que la resistencia aparecía como una buena dimensión necesaria para el derecho a la ciudad. Aquí aparece el autor del libro El derecho a la ciudad, Henri Lefebvre, que muchos de nosotros conocimos porque fue a través de Mario Gaviria, que lo trasladó al mundo del urbanismo, y es curioso que en España, cuando murió Lefebvre, el homenaje se lo hicieron los urbanistas y no los filósofos, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en una reunión todo urbanistas, ¿no? Porque nos parecía que formaba parte de nuestra. Entonces que aparece una fuerza que es el derecho a la ciudad, ¿no? Que ya entraríamos en una discusión que es el derecho de la autocreación de la ciudad, ¿no? De que los ciudadanos crean su ciudad, la vivan de alguna manera. Claro, el término resiliencia, los que preferimos de la construcción, pues lo aprendimos en su momento como la capacidad de un sólido de volver al estado inicial después de una deformación, ¿no? Esto en construcción matemática y física tiene más complejidad, pero a nuestros efectos nos valía, ¿no? Que es que aquello no se rompiese ni se quedase estirajado, que volviese a estar, ¿no? Cuando andamos todo esto se mueve, flexiona, pero la resiliencia de los forjados, de la silla, de la mesa, hace que esa pequeña deformación que no percibamos, aunque es acumulativa y se va produciendo, pero funcionalmente nos sirva, ¿no? Tiene origen en la física, ¿no? De una manera más, la capacidad para absorber y almacenar energía de deformación si llegara a romperse está un poco más complejo. Y tuvo su continuidad, es curioso, en la psicología, ¿no? A alguien le gustó el concepto de psicología y dijo que la capacidad de un individuo de volver a ser funcional tras un trauma. De volver a ser funcional, no a su condición inicial. Aquí la resiliencia vamos a ver que va a tener condiciones ambiguas, va a tener dimensiones ambiguas que vamos a entender. De ahí pasó a los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales ya lo que hacen es analizar la capacidad de una estructura social para mantener el orden tras una catástrofe, ¿no? O sea, que la capacidad que tiene de desplegarse la policía, el ejército, los bomberos, los sanitarios, dar de comer a la gente, evitar el saqueo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un poco la resiliencia, la capacidad que tiene. Ahora lo estamos viendo con el efecto del volcán en La Palma, pero yo esto me acuerdo que fue mucho más crítico, por ejemplo, hace unos años, cuando el terremoto que hubo en Chile, en Concepción, ¿no? Allí fue complicado, tardó en poder entrar el ejército, la policía, los bomberos mucho tiempo, hubo momentos complicados. O sea que es esa capacidad, es lo que miden en riesgos ambientales. Y de ahí pasó a la sociología, que la sociología lo interpreta como la capacidad de una sociedad, de una estructura social, para seguir existiendo tras un problema, tras un trauma, y ya la resiliencia sería mayor o menor en función de la capacidad que tienes de soportar una alteración de tus condiciones, el empleo, una catástrofe también para los sociólogos. Y de ahí pasó al planeamiento urbano, que ahí hemos hecho una mezcla, ¿no? En el planeamiento urbano tenemos que coger, por un lado, la resiliencia desde el punto de vista de los riesgos ambientales, ¿no? Pertenece a nuestra propia disciplina reconocer pues, las zonas de inundabilidad, etcétera, etcétera. Incluso pensar que sobre nuestros planes generales se pueden aplicar, participar con la gente de seguridad civil, etcétera, etcétera, para poder hacer planes de emergencia, evacuación. También lo aportamos desde el punto de vista de que queremos que las ciudades que hagamos sean fértiles desde el punto de vista de lo social. Y por último, pues bueno, ya desde el punto de vista pragmático de los arquitectos, pues que aquello no se derribe y no se detraiga, ¿no? Por tanto, es un concepto que es superador e integrador de los conceptos de... La pregunta es, que no me hacías antes, ¿no? ¿Es un concepto superador o integrador de los conceptos de vulnerabilidad urbana y sostenibilidad ecológica? Pues es los dos. Según cojamos al sociólogo, según cojamos al de riesgos naturales, o según incluso nosotros mismos decidamos que vamos a intervenir, somos un barrio en crisis, ¿no? El problema es que puede entenderse como la capacidad de adaptación a una crisis en la que abandonemos el proyecto de transformación y nos conformemos, ¿no? Tengo un amigo que le dice, bueno, los psicólogos dicen que el resiliente es una persona que puede volver a la vida diaria. Dice, pero con pastillas, sin pastillas, con la mitad de sus capacidades anteriores.
ahí nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando intervenimos sobre un barrio, lo rehabilitamos, lo regeneramos, tomamos dimensiones, a veces reducimos sus capacidades, a veces las incrementamos, a veces que se queden como están es muy difícil, porque si no, no habrían, como habían estado en un principio, porque no estarían degradados, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una reflexión que desde un punto de vista sería hacer un análisis de cómo conseguir que eso influya en la sostenibilidad y por tanto el derecho a la ciudad y el derecho al territorio. He de decir que la agenda urbana de Naciones Unidas, no así la española, la agenda urbana española, no voy a entrar en ella, ha ignorado el territorio, se limita a las ciudades. O sea, ahí hay una gran carencia, parece que podríamos, esa relación ciudad y territorio que se debería producir, ¿no? Yo creo que hay ejemplos interesantes con el tema de la agroecología. Bueno, aquí tenemos que sobre todo los problemas anteriores, pues vuelven a crecer estos problemas nuevos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cómo resolver esa ciudad existente, sus fuentes de sustento productiva, sus riesgos naturales, los espacios que hereda, los que se le producen sobre ellas, en un contexto de cambio climático, de alteración de los ciclos globales. O sea, esa responsabilidad que exigíamos a las ciudades, la Agenda 21 es lo que pretendía, cómo resolver los problemas globales desde la dimensión local. Ese es gran parte de nuestro problema. A mí me gusta poner esta imagen, será por la edad, ¿no? A mí la Operación Apolo me pareció lo más del mundo, ¿no? Entonces, pero no sé si recordaréis o recordarán que el Apolo 13, en abril de 1970, tuvo muy mala suerte, ¿no? Primero, no fue capaz de alunizar y sin alunizar se volvía. Tuvo problemas desde el principio. No sé si será porque tenía el número 13, ¿no? Pero cuando volvían se dieron cuenta que no solo no podían haber alunizado, sino que estaba contaminándose el aire de la nave, de la cápsula espacial. ¿Y qué hicieron? Pues los ingenieros, en aquel momento las mujeres estaban en una posición secundaria, ¿no? A sombra, ¿no? A la foto esta que estamos viendo ahora, ¿no? Se metieron en una habitación con todo lo que había dentro de la nave y consiguieron hacer una máquina, un aparato que permitió sobrevivir a los astronautas hasta que llegaron a la Tierra. Esa es nuestra situación. Tenemos un problema y tenemos lo que hay dentro de la nave. Y tenemos que utilizarlo de una manera sabia y justa para no poner en peligro el día de mañana y para resolver los problemas que tenemos hoy. O sea que tenemos que tener esta concepción. Y eso hay un problema porque a veces tenemos conocimientos pero los tenemos desarticulados, ¿no? Yo creo que en la sala hay gente que seguro que lo sabe, una mayoría de la sala, pero yo me he dado cuenta que mis alumnos no lo saben, ¿no? Cuando yo les pregunto cuánto pesa el humo de 1 kilo de gasolina, ¿no? Imagino que Iñaki y Pablo sí lo saben, ¿no? No sé que levanten la mano si no se lo saben, ¿no? ¿No? Lo que pesa el humo de 1 kilo de gasolina, ¿no? Porque pesa. Claro, la gente habla del CO2, habla de no sé qué, pero no sabe lo que pesa el humo del kilo de la gasolina que queman, ¿no? Vamos a hacerlo fácil, vamos a intentar acordarnos del bachillerato y de la química, ¿no? Vamos a sustituir la gasolina, que no es un solo producto, que es un conjunto de productos, por el más sencillo que conocemos, el hidrocarburo más sencillo, que es el metano, CH4, ¿no? Pues resulta que una molécula de metano necesita 2 de oxígeno para producir una de CO2 y 2 de agua. ¿Se acuerdan de aquello de los moles y los pesos atómicos? ¿No? Tampoco hace falta que se lo sepan de memoria, ¿no? Pero ahí estas cosas pesan distinto, ¿no? Porque el átomo más ligero es el de hidrógeno, que pesa un 1, ¿no? Una unidad, y el del carbono, sin embargo, pesa 12 veces más. Y el oxígeno pesa 16 cada uno. Si lo ponemos en unidades, kilos, toneladas, lo que queráis, 16 kilogramos, toneladas de metano necesitan 64 de oxígeno para producir 44 de carbono y 36 de agua. O sea, el humo del
de la gasolina o del CO2 viene a suponer casi 2,8, casi 3 veces el peso original. Eso ya sería para sorprendernos, ¿no? Estas Navidades, oye, el que tenga un cuñado ingeniero, pues ya sabe qué decirle en la cena para tener una conversación distendida, ¿no? Bueno, esto realmente fue lo que hizo ese ingeniero que descubrió que los de Volkswagen estaban engañando. Multiplicó los litros de gasolina que gastaba por 2,8 y le dio que daba más CO2 de lo que decía la casa. Dice, aquí me están engañando. Esto consume la gasolina y el CO2, o sea, ¿no? Aquí hay 3 aprendizajes, ¿no? El primero es que solo recordamos, solo hablamos de el metano y el CO2. No hablamos de la utilización de un bien fondo como es el oxígeno, que es 4 veces la cantidad del consumo. Y luego, que hasta ahora no nos hayamos dado cuenta de todo lo que pesa. Y luego, esto de que el agua no es mala, yo eso ya, el agua parece que no es mala, solo porque nos corroe ¿no? Lo que corroe los silenciadores de los coches es el agua, no otra cosa. Pero bueno. Y lo que es interesante es que hemos dejado mediante la estrategia de descarbonización, lo que estamos haciendo mediante los bonos de CO2, les hemos regalado a las empresas el oxígeno para que lo vendan. Una vez quemado, porque lo que nos están vendiendo es oxígeno quemado, ¿no? No metano quemado, porque es lo que más cantidad. Y les dejamos que comercien con ello. O sea que hay ahí algunas cosas. Esto también nos lleva a la ley de la entropía, que nos recuerda que cualquier proceso que hacemos tiene un grado de deterioro en las condiciones de principio que es irreversible, salvo que utilicemos gigantescas cantidades de energía. O sea, hacer esto al revés, que es lo que queremos hacer, ¿no? Esto lo hacen las plantas ellas solas, ¿no? Con la fotosíntesis. Pero la humanidad todavía no ha conseguido coger el CO2 y el agua y convertirlo en metano de una manera sencilla y con poca energía, ¿no? O sea que todavía... O sea que ahí hay varias lecciones, ¿no? Claro, todo esto tiene 2 problemas. Estamos creando un problema, pero también lo estamos haciendo a base de consumir un bien que se está acabando. Saco aquí las tablas del pico del petróleo. Hace años la gente pues no nos lo creíamos, ¿no? Sí que me parece interesante decir que en los 70 sí que aprendimos a consumir menos, ¿eh? Sí que hubo ahí un cambio tecnológico que conseguimos incorporar. O sea, para empezar, por ejemplo, los click, los muñecos estos click, se fabricaron en los años 70 porque tenían poco consumo de material. Y era una manera de producir juguetes con menos consumo de material. O sea, que no hacía falta hacer cosas gigantescas, ¿no? Para divertirse, ¿no? Aquí habrá gente que te guardará alguno, ¿no? Escondido en algún cajón de casa, ¿no? Que habrían rodeado sus sobrinos o sus hijos, ¿no? O sea, que sí que aprendimos a hacer algo en algún momento, ¿eh? Lo que pasa es que enseguida pues vino todo el tema ya vino la guerra, cuando ya pues conseguimos que los iraníes y los iraquíes se pegasen y les vendimos armas y a cambio de eso vendieron el precio barato, la URSS cayó, etcétera, etcétera, y empezamos a tener mucho petróleo barato. Y a partir de ahí pues nos volvimos a portar mal, ¿no? En vez de seguir siendo ingeniosos y hacendosos, nos convertimos otra vez en despilfarradores. El problema es que eso no es nada sencillo, no tiene problemas, ¿no? Esto que es ya del año 70, volvemos a los años 70, hace 50 años, ¿no? Que ya teníamos las tablas de lo que... Sabíamos cómo reducir, o habíamos aprendido cómo reducir, y sabíamos lo que significaba no reducir. Estos son la catástrofe anunciada en el informe Meadows del año 70, ¿no? Que es en el que analizan cómo produciríamos un incremento con el mismo sistema de producción, consumo y tecnológico, pues estaríamos ahora mismo al borde de una catástrofe social y ecológica que nos conducirá pues a un incremento a una reducción de los recursos disponibles, a una reducción de la productividad, a un incremento de la población, un incremento de los defectos, etcétera, etcétera. Esto no pasa sin que pase nada. Esto al final lo que supone es que estalla el funcionamiento social o global que tenemos, ¿no? Ya tenemos jirones de ese producto. O sea, esto no se produce a la vez en un día como una gran expresión, ¿no? Se va produciendo poco a poco. O sea,
empezó a producirse a lo mejor en la antigua Yugoslavia cuando se deshizo. Luego hemos perdido Libia, hemos perdido Irak, hemos perdido casi Siria, ¿no? Hay partes del planeta que están perdidas, ¿no? Para el sistema, ¿no? Que en los años 60 era una visión optimista de ese planeta que funcionaba totalmente. Claro, eso nos lleva a dos disgustos, ¿no? Que bueno, que no podemos hacer lo mismo solo poniéndole la etiqueta verde, porque el límite a la capacidad de los materiales, ¿no? El ejemplo de los clips es el bueno, ¿no? Haga usted cosas que le sean igual de útiles o más útiles con el menor recurso posible, ¿no? Dice, bueno, pero vamos a tener, bueno, ya lo de la nuclear, como dice un amigo, como el otro día leí un artículo, la nuclear de fusión va a ser 20 años después de que preguntes cuándo va a ser, ¿no? O sea, que ya se preguntaba en los 60, iba a ser en el 85, se preguntaba en el 85, iba a ser en el 2005. Manolo Castel escribió un libro que decía que para el 2000, en el año 90, que para el 2011 iba a estar, y seguro que le preguntamos ahora, e incluso estos que están ahora con estos de los mini reactores, estos que utilizan tritio en vez de deuterio, no sé qué, que se supone que se va a producir solo, también va a ser para dentro de 20 años. O sea, todo va a ser para dentro. Y 20 años ya casi que nos vienen mal para los objetivos de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero. Podemos funcionar con la esperanza de que eso puede existir, pero mientras tanto, un principio de preproducción dice, bueno, vendrá la abundancia, pero de momento vamos a comportarnos razonablemente con la austeridad consciente. Porque también, esto se ha sacado del blog del grupo Hedge, que insisto que yo os animo, ya que está aquí al lado, está ahí pasando esas zanjas que hemos tenido que pasar un poco más adelante, ¿no? Entrando en la ciudad, está el grupo de energía, ecología y dinámica de sistemas, que yo creo que tiene muy bien analizado, tiene varios proyectos europeos en los que analiza el impacto de distintas actividades económicas en la capacidad. Bueno, pues aquí hay una cosa que dice que solo para el consumo actual de electricidad España tendría que ocupar un 3% del territorio nacional, solo para el consumo de electricidad. Si no me equivoco, creo que el espacio consumido por la residencia es el 4%. Solo para electricidad actual, no la electricidad esta nueva con coches y con todo eso, ¿no? O sea, no para poner a los coches, poner todo lo demás, esto que llaman aerotermia, etcétera, etcétera, que es un incremento de la electricidad brutal. Eso sería que habría que multiplicar probablemente por 3 y la capacidad del territorio de cubrir el territorio sería del 12%. El otro día creo también los compañeros de aquí de Zaragoza, unos compañeros de Zaragoza, Antonio Valero, en una presentación que hizo en el CIOT, pues hizo un análisis de cuánto habría que cubrir el Navarra y el País Vasco para producir su capacidad, sus necesidades previstas futuras con fotovoltaica, y creo que había que taparlo todo, ¿no? También los vascos son muchos y consumen mucho. No sé, los navarros son un poco más, yo creo que solo el País Vasco el que se cubría, pero vamos, casi era una cosa catastrófica, ¿no? Casi imposible de digerir. Bueno, pues la resiliencia, ¿para qué? Pues habría que ver, como decimos, si la utilizamos, contestando a tu pregunta, utilicémosla, ya que tiene un contenido líquido, pues hagámosla a nuestro interés, ¿no? Que sea una manera de entenderla para resolver la transición global, ¿no? No entremos en su utilización. Claro, aquí sería, esto es el dogma económico que es una cosa muy divertida que hacen unos amigos. Dicen cómo analizan los procesos y los países es si estás dentro de este área, aquí hay un límite ecológico y aquí un límite social, y si tu país está dentro o fuera en cada uno de estos sistemas, ¿no? No hay que analizar solo un sistema, sino el conjunto de los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que la resiliencia sería la manera en la que cómo garantizar que estamos aquí dentro y no nos hemos salido ni por aquí saltándonos el nivel económico, ni a costa de no cumplir un objetivo social. La resiliencia sería el espacio intermedio que frente a una crisis nos permitiría seguir estando en la zona de equilibrio. Esta zona de equilibrio, de nuevo, pues es una construcción que tendremos que hacer.
Pues la resiliencia fuerte sería hablar de problemas, dejar de hablar de problemas para hablar de oportunidades, la articulación de distintas dimensiones, como hemos visto antes, frente a la crisis social. Hay un tema importante que es la línea del tiempo. La línea del tiempo es una línea real, ¿no? El otro día había un vendedor de coches eléctricos no sé de qué empresa era, de coches, que decía, en el año 2030 la movilidad será toda, no tendrá efecto CO2. ¿Por qué? Porque toda la energía eléctrica que consuman mis coches va a ser verde y sostenible. Digo, en eso me lo deja usted firmado, o sea, no sé. Pero dice, no, yo eso no lo hago, pero ya lo va a hacer otro, ¿no? Yo voy a hacer coches eléctricos, pero otro ya me dará la electricidad, como sea. O sea, yo creo que hay que articular todas esas dimensiones a lo largo del tiempo y el impacto que tiene. En realidad es la capacidad social para adaptarse a los cambios sucesivos. Ahí, desde el punto de vista del urbanismo, tenemos mucha responsabilidad, porque tenemos que crear espacios y rehabilitar espacios para ser capaces de resolver distintos problemas en el tiempo, ¿no? Por eso es más fértil un casco histórico que un barrio monofuncional de todos los pisos iguales. Simplemente porque la variable distintos tamaños para distintas cosas está implícita en el crecimiento natural de la ciudad y no está implícita en el producto monofuncional que hemos realizado, ¿no? Mucho más difícil volver a agrupar adosados para que sean una única pieza, para hacer... ¿Cuántos adosados hay que hacer para tener hay que juntar, tirar tabiques para que sea un Mercadona, ¿no? No sé, muchos, ¿no? Para que tenga 2.000 metros cuadrados solamente en la planta baja, pues un porrón de adosados. Y se van a dejar, va a dar la casualidad que lo vamos a poder hacer. ¿La estructura está construida para que pueda haber una planta diáfana? ¿El ancho es suficiente? No. Sin embargo, en la ciudad tenemos conjunto de elementos, ¿no? Yo creo que tiene muchas dimensiones y luego otro problema muy importante que es el mantenimiento de las cesiones dotacionales en todos los puntos, que es lo que nos da resiliencia, lo que nos permite ahora resolver un problema, ya sea que la población envejecida, pues lo que teníamos pensado para colegios, pues para residencias, si es viceversa, pero solo si tenemos ese suelo podemos funcionar. Y por último, tener la conciencia de los límites ambientales. Bueno, el peligro asociado, yo creo que ya lo he dicho, y tenemos un peligro ahora mismo, la prisa que nos produce estos fondos. Y luego, sí quería pasar rápidamente, ¿cuánto tengo? 15 minutos. 15 minutos, acabo. No, voy a pasar rápidamente por algunos elementos que son fundamentales, ¿no? Que es el concepto de densidad, que es un concepto que siempre hemos usado los urbanistas. La densidad no es un concepto válido. Lo importante es la densidad articulada. La densidad articulada, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a medir? Si alguien de los que estáis aquí, o yo mismo en Madrid, vivo en Valladolid, pero todas las semanas me voy de viernes a sábado a una parcela de 5.000 metros cuadrados, ¿cuál es la densidad en la que vivo? La de la ciudad, la de la parcela, incluyo la densidad que me toca en la superficie del viario que utilizo para ir. Estamos utilizando la densidad de una manera poco clara, ¿no? Tenemos que hacer análisis de densidades funcionales, reales, ¿no? Y cuanto más densidad mejor que dice el malvado Koolhaas, pues ya sabemos que no es cierto. Cuanto más densidad peor. De hecho, lo notamos cuando tuvimos que salir a la calle esos días a horas determinadas, cuando el confinamiento, que no cabíamos en la calle y no llegábamos a las densidades recomendadas por el malvado Koolhaas, ¿no? Entonces la densidad tiene que ver con la articulación, con la ciudad de los 15 minutos. Una ciudad muy densa, pero que tiene todo alrededor, porque hay una variable que es el tiempo que tardamos en llegar a los sitios y lo que se aproxima a la gente. Estaría el comercio local. El comercio local, el problema que tenemos con el comercio local es que antes el comerciante era un intermediario de nosotros con múltiples proveedores, ¿no? Y sin embargo las nuevas estructuras de producción y consumo lo han roto. Incluso he hablado de Mercadona o un Lidl o lo que sea. En realidad no cumple la función que cumplía antiguamente, porque ya nuestro antiguo tendero, el de los ultramarinos, iba cambiando de productos o productores, ¿no? No sé si pondría el dedo o no en la báscula, ¿no? No, tampoco es el mito ese de la rueda del 13 percebe, ¿no? Pero realmente nos traía productos distintos, era capaz de adecuarse, establecía una relación entre nosotros y distintos territorios, ¿no? Productos de proximidad, productos de lejanía, había una complejidad que había. Ahora tenemos productos los que nos quiere vender la casa o lo que nos quiere vender lo que sea, ¿no?
hay ahí el tendero sustituido por la cadena y el autónomo por el trabajo temporal y el oficial por el reponedor, ¿no? Mi tío, para ser tendero, cuando ascendías tenías que hacer, ¿cómo era? Envolver un kilo de azúcar con una hoja y que no se saliese, ¿no? No sé si alguien es tan mayor como yo para recordar el paquete del kilo de azúcar que no se salía, ¿no? Habilidades, ¿no?, que tienen que ver, o sea, esa complejidad del comercio. Y sobre todo yo tengo un problema. Mi peluquero, que está en el barrio, en el zona de Estrecho de Madrid, vive en Toledo. Yo no sé, o sea, que esa relación que tenía el comercio con sus vecinos, que pagaban las fiestas, que ayudaban o colaboraban, hombre, me fía, porque lleva mucho tiempo en el barrio, nos conocemos y me fiaría, ¿no? Pero en el día no te fían, ¿eh? No. Esto pasaba, como visteis, había un capítulo de Los Soprano que iban a una cadena de cafés a cobrar, ¿no?, el soborno. Y le decía al pobre del café, ¿me puedes pegar una paliza? Vendrá otro como yo, pero yo soy el jefe, no te puedo pagar. Y decían los gángsters, se están perdiendo las buenas costumbres, ¿no? Esto ya se pierde el trato humano, decían, ¿no? Ya no tenemos con quién interactuar. El espacio público, claro, el espacio público hay que defenderlo, porque ahora mismo las zonas de bajas de cero emisiones se están haciendo solo desde el concepto de cero emisiones, no de la recuperación del espacio público. O sea, cuando todos los coches sean eléctricos, ¿qué vamos a hacer, no? Eso es un atasco aquí en Valladolid, creo. La foto, me preocupé ayer de buscarla. Había unas obras, no sé dónde, ya aproveché y la puse, ¿no? Tenemos el espacio público. El espacio público tiene que cumplir funciones, ¿no? Tenemos que sacar al consentido. Fijaros que la propia publicidad del coche lo dice, soy un consentido, ¿no? El reciclaje, la economía circular. Aquí yo, más que economía circular, el otro día no he entrado en ello, pero hablaría del concepto de bioeconomía, o sea, copiar los procesos naturales, ¿no? Yo creo que la economía circular tiene un problema cuando necesitamos grandes cantidades de energía para... O sea, por ejemplo, el vidrio está claro que si lo tiramos al contenedor y lo funden, vuelve a ser útil. Pero no es más útil volver a lavar los envases y volverlos a utilizarlos varias veces. La dimensión es muy distinta, ¿no? La economía circular nos llevaría a pensar también, en un momento determinado, la proximidad de los recursos que utilizamos, su incorporación de los residuos que produzcamos con la arquitectura, con la edificación al medio, cómo los solvemos, ¿no? Espero que no estemos creando un nuevo problema como el del amianto. No sé, esperemos que no estemos haciendo una cosa pensando que era buena y sea mala, ¿no? La biodiversidad y la agroecología, ¿no?, del espacio próximo y propio, ¿no?, que aquí tendríamos Alimenta Valladolid. Yo creo que ya hay ejemplos, pero es más complejo. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar alguna parte de los productos agrícolas que se están dedicando a monocultivos para que sean productos más cercanos, ¿no? No pongo aquí, pero la tesis de Nerea Morán analizaba la relación entre la energía que tenía un alimento desde el punto de vista de la alimentación y la energía que habíamos gastado en traerlo. Claro, lo que no tenía... Es rentable, es razonable traer trigo, pero no es rentable, no es razonable traer tomates, ¿no? Por la cantidad de energía que producen, que se gasta para tener un tomate, cuando el tomate tenía que ser de al lado. Primero, porque pesa mucho, tiene que venir refrigerado, su aporte energético pues no es tan alto comparado con ese. O sea que hay un análisis de coste-beneficio, igual deberíamos hacer con los sistemas. Ahora que se está produciendo la crisis de los recursos, también es una crisis que podíamos aprender. Y de nuevo un juguetero, el otro día en la televisión lo dijo. Dice, es que he empezado a pensar que para qué le estaba metiendo yo chip a los juguetes. Dice, así se los voy a quitar. Dice, si es mejor un juguete sin chip que con chip, pero habíamos caído en la trampa de meterle chip, ¿no? Como decía aquel, dice, es tan fascinante ver que una máquina hace cosas solas que no nos preguntamos si sirve para algo, ¿no? El otro día tuve que cambiar un lavaplatos y tiene wifi. Pero ¿para qué se han gastado aquí un chip? Si yo ya no pienso juntar, no pienso que me lo vendan. Y hay coches ya estos días, no sé si habéis leído, que están diciendo, bueno, si no lo quieres con todo el equipamiento electrónico, sí que lo tengo. Sí que te lo puedo dar, porque sí lo puedo sacar sin el equipamiento electrónico total.
Pero si quieres el total, el full, no. Porque el full dependerá de cuando me venga no sé qué chip de no sé dónde. De verdad, vamos a depender para algunas tareas cotidianas de esa complejidad. Y luego está el tema de la huella ecológica, que la huella ecológica, ya sabéis, lo sabéis mejor que yo, que es la cantidad de suelo fértil que nos hace falta, o bien productivo, para resolver nuestros problemas, nuestro consumo. El planeta ya la ha superado, hay países que la superan varias veces, su capacidad. España tiene una huella ecológica 2,5 veces su capacidad bioproductiva. O sea que tenemos una España y media por ahí que no sabemos dónde está. Y que a mí me produce la paradoja de que pensemos que eso va a seguir funcionando, sin relacionar, sin crear ninguna relación política con esos terrenos que tenemos de los que dependemos. Dependemos nosotros de ellos, no ellos de nosotros. Ahora que estamos hablando si tienen que votar en las municipales los emigrantes o no, resulta que tenemos una España y media por ahí que no tiene ninguna relación con nosotros, política de ningún tipo, y que pensamos que se va a ir produciendo, aunque de repente nos dan un susto con el gas. Uy, el gas, si el gas no se produce aquí, pero ¿qué relación tiene usted con el espacio fuente, no? Crea relaciones de este tipo. Hay una noticia que no sé si es buena o mala. Voy a poner una cosa que os va a sorprender y creo que la entendáis en su contexto, ¿no? ¿Hay algún país del mundo que tenga una huella ecológica menos de 1 del planeta y que tenga un índice de desarrollo humano razonable? Cuba. A ver, más allá de las dimensiones políticas que queráis ver, que queramos ver en ellos y tal, lo que sí es cierto es que un país que ciertas dimensiones básicas están garantizadas, está claro que cualquiera de nosotros preferiría ser pobre en Cuba a ser pobre en Haití, ¿no? En eso no tenemos dudas, ¿no? No, espero que nadie entiendo que nadie se verá. Otra cosa son otros tipos de articulación política, otras dimensiones de las necesidades que son de otro tipo. Y sin embargo está por debajo de eso, porque fijaros los demás a dónde se van, ¿no? De número de huellas ecológicas para no estar tan lejos de Cuba, ¿no? Tenemos ahí eso que nos dice que tenemos que ser capaces de ajustarnos a un modelo de bajo consumo. Si esa es la media, no sé, yo creo que se puede probablemente Cuba tenga capacidad de producir más, que están ahora colapsadas por determinadas estructuras políticas o malos usos o malos no sé qué, pero bueno, esto nos da una imagen de hacia dónde tendríamos que ir para ir arreglándonos las cosas, ¿no? Esto es como me recuerda a un amigo mío, a lo mejor lo conocéis, Gerardo Ruiz Palomeque, lo conoceréis porque es experto en rehabilitación, que fumaba y fue al médico, el médico le dijo, tienes que dejar de fumar. Y dice, bueno, lo puedo ir dejando. Dice, tú verás, si no dejas de fumar te corto una pierna, y si sigues fumando te corto 2, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa a nosotros mismos. O sea, lo de la COP27, dice, pues tú verás, si sigues produciendo gases de efecto invernadero, te cortaré una pierna al planeta, y si sigues produciendo gases de efecto invernadero, te cortaré 2. O sea, no tiene otra razón de ser. Bueno, muy brevemente, había algunos aspectos que quería ver, determinación de la escala, el barrio-ciudad, el ahorro frente a la eficiencia, la calidad de vida, los ciclos ecológicos, la sostenibilidad como proyecto local, la gestión de una sociedad compleja e igualitaria, la participación, sin la que no es posible, ¿no? Porque la participación, incluso para los que trabajamos en urbanismo, es una participación interesada. Si no nos cuenta la gente lo que hay, no nos enteramos y perdemos oportunidades de conocimiento. O sea que, la información tiene muchas capas. Entonces hay que recogerla a través... Y luego nuestros planes y proyectos, si no cuentan con el interés de la población, a la población le puede decir que se vacune. Pero si en Alemania hay un 33% de que se niegan a vacunarse, pues tú dime qué vamos a hacer. O sea, es un problema irresoluble, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contar con la gente, porque sin contar con ella, que participe en el modelo, en el porqué, en el cómo, de repente, nosotros mismos, yo creo que España, a mí no me asombraría que a partir de un momento empiece a haber un desistimiento de la vacunación, porque es una cosa también natural, ¿no?
el hartazgo, el cansancio, los mensajes repetitivos, etcétera. Ahí quiero ver una dimensión que es el optimismo, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas, y yo creo que estos premios de edificación sostenible van en esa línea, si solo mandamos mensajes negativos de que esto va fatal, y pues ya está, pues va fatal, pues bueno, lo que dura, el que más pueda que se lo busque y bueno, pues ya cuando me toque, pues me habrá tocado, ¿no? Yo creo que hay que decir que es posible, ¿no? Y hay montones de cosas que van en ese sentido, montones de gente que cambia las cosas desde distintas perspectivas, vecinos que trabajan en sus barrios y dan de comer a sus vecinos simplemente por solidaridad. Bueno, hay un montón, faltaría poner, por ejemplo, los premios estos de edificación sostenible, que son un ejemplo de optimismo, es posible cambiar las cosas. Y un epílogo reaccionario, que es a favor del planeamiento urbano. Y como soy planificador y creo en el urbanismo, digo que desde el punto de vista de resolver los problemas, el planeamiento urbano es la única herramienta capaz de resolver un problema indecidible, ¿no? Indecidible es que tiene múltiples soluciones y solo a través de la participación de la sociedad se encuentra una posible. No sé si la óptima, porque el óptimo no sé cuál es, porque el óptimo habría que demostrarlo, habría que procurar resolver todas las posibilidades, ¿no? Y en lo social eso es imposible, ¿no? Por tanto, una solución que garantice la resolución articulada de algunos de los problemas y algunos de los indicadores, y eso se hace a través del planeamiento. ¿El planeamiento por qué? Porque el planeamiento nos permite crear un modelo sobre el que ajustar a necesidades cambiantes y un modelo es la suma de todo lo que sabemos, no la verdad ni el futuro. Cuando nos vamos de viaje, no sé el que haga un viaje, imaginar que nos vamos de viaje un año, ¿no?, por el mundo. Normalmente hacemos un plan, ¿no?, de lo que vamos. ¿Y para qué sirve el plan? Pues el plan sirve para saber si un día no coges el tren o te quedas un día más en Florencia, ¿qué pasa una semana después? Si has desbaratado tu modelo o tienes la posibilidad de llegar al avión que te llevaba a China, ¿no?, aunque no pases por Pisa, porque te has quedado 2 días en Florencia. El plan es un modelo global que te dice voy a dar la vuelta al mundo. Claro que el plan, como los que trabajamos en planeamiento sabemos, tiene qué modificaciones son asumibles, qué significan esas modificaciones y cuándo el plan ha perdido sentido y por tanto hay que hacer otro, ¿no? Me quedo a vivir en Tahití como Gauguin, ¿no? Pues ya está, ya hay plan, ya me he quedado, no vuelvo, quemo mis barcos, ¿no? Entonces yo sí que diría ese planeamiento, y ese planeamiento hasta ahora hemos hecho un planeamiento defensivo que estaba basado, consideraba al ciudadano un consumidor. Tenemos que crear un urbanismo integral que considera el urbanismo actor de su propia vida, en lo que eso que se llama el derecho a la ciudad. Un urbanismo defensivo que esperaba solo recuperar plusvalías económicas, ¿no? Yo siempre cuando veo los convenios urbanísticos digo, esto me recuerda al Lazarillo de Tormes, ¿no? Cuando el ciego pega a Lázaro y dice, padre, ¿por qué me pega? Y dice, porque estás comiendo las uvas de 3 en 3. Padre, ¿cómo lo sabe? Y dice, porque yo las como 2 en 2 y te callas. Pues los convenios urbanísticos con los promotores inmobiliarios, perdónenme, los promotores en la sala, pues es así, ¿no? Yo creo que hay que verlos de otra dimensión, ¿no? Más de desmonetizar. Luego, disocia la ordenación del territorio y la acción urbana, el planeamiento que hemos hecho hasta ahora, y yo creo que hay que integrarlos, integrando esa huella ecológica próxima y lejana. Protege el territorio por valor demostrable y con los GIS es todavía peor, porque como hace bonito, al final superponemos capas y protegemos un cachito que es donde cruza todo. Dicen, oiga, lo que hay que proteger es la visión del ciclo ecológico. Y el planeamiento histórico defensivo, que buscaba producir plusvalías, lo hacía a través del crecimiento y, sin embargo, el urbanismo integral tiene que ir a la rehabilitación, no solo de la ciudad, sino del territorio. Y nada más.